la abducción de y glúteo. El glúteo mayor también. Bueno, casi todos los glúteos hacen la abducción de cadera. El primario, uno de los importantes, es el glúteo medio, junto con el tensor del facial. ¿Cuál es la diferencia entre el tensor y los otros glúteos? los glúteos son monoarticulares y el tensor es biarticular. ¿Por qué se pasa? El tensor por la cadera. ¿Cómo se llama? Occipital. Ya. Y la de radio. No, número. Dice que algo y se bueno, ya, vamos, bien. ¿Con qué va la cosa? ¿M5? Bueno, 3. Ya, vamos. Ya. Ahora. Un 4 para ver el biarticular, que es más parte distal de la parte del. Ah, no. Ya. Ya. Ahora un M5. Y por ejemplo, para ver el glúteo medial, lo hacemos en la parte más distal del glúteo medio, perdón. ¿Puedo colocar algo? Distal del ¿Por qué lado? la parte lateral. Ya. Un M4. Y ahí ahora el M5. Ahí. Un poquito. M2. M2. N2. Se le podría hacer así acostado. Se entiende. Yo ayudarle al movimiento. O pedírselo. ¿No? ¿Vos? Ah, no. Acostado. Acostado del cuello supino. Y hace muy bien. A ver, hace otro. Y M0 y M1. M0 y M1. Así. Ya. Ya, dale. Hace Ya. por ahí. Ya, bien. A ver, ¿se entendió? Bueno, la idea, por lo que casi cumplieron, está relativamente bien, como es lo que, entre comillas, propone la ley. Ya. ¿Dónde está el detalle? Hacer las diferenciaciones en sí no es necesaria a no ser que el paciente presente alguna alteración. ¿Se entiende? Es como que ustedes le dicen, le hicieron el 4M5, el paciente le costó hacer algo. Ahí recién hago en pierna o en el muslo. Pero si el paciente hace un M4 M5 bien, no es necesario diferenciar. Exacto. Ya. Lo otro con ese alcance también es que va a depender un poquitito de la relación entre paciente y tratante, o evaluador en este caso. Bueno, lo mismo que si yo me acercara, por ejemplo, al alumno para evaluar, sí o sí me tengo que poner en la pierna porque el brazo de palanca es más largo y yo voy a tener mayor ventaja mecánica. ¿Ya? Si yo veo que el paciente es una persona que no hace ejercicio, que es muy sedentario, llevarlo hasta la pierna no va a ser necesario porque incluso capaz que yo le caiga solamente sosteniendo la mano. ¿Ya? Por eso, la ley del torque acá funciona. ¿Ya? Dependiendo del grupo muscular que vayamos a evaluar. En este caso, sí. Bien, otra cosita más. Consideraciones más que todo con los abductores de cadera. Mirando para allá. ¿Qué consideraciones tenemos que tener? Uno, que se puede pedir estabilización al paciente pidiéndole que flexione la rodilla de abajo. ¿Ya? Para evitar el bamboleo o balanceo. Lo otro es que hay que tener
cuidado y tener presente cómo se comporta la extremidad inferior. ¿Por qué? Porque muchas veces levante, ¿ya? El paciente, ¿qué es lo que va a hacer? Levante. Y aquí está comenzando con flexores de cadera, ¿ya? Y no está ocupando los músculos abductores, ¿ya? Entonces muchas veces uno tiene que observar cómo se comporta la punta del pie. Si la punta del pie está paralelo a la camilla, va o qué. Si yo veo que el paciente hace esto, es porque tiene debilidad y está compensando con flexores de cadera, psoas ilíaco o recto femoral, ¿ya? Lo mismo pasa de cúbito supino, boca arriba, boca arriba. Si yo estoy metido con los M2, ¿ya? Muchas veces el paciente desliza por sí solo, pero al final lo que está haciendo es esto. Entonces al final yo tengo que corregir y pedir al paciente que lleve hacia afuera y guiar. Y obviamente bloquear si es que el paciente empieza a compensar con la rotación externa con flexión de cadera. ¿Ya? ¿Dudas o consultas aquí? ¿No? ¿Qué? ¿Va a seguir? ¡Cambio! ¿Quién viene ahora? Hola, Yo. Tenemos que te preguntan qué articulación número Ya. ¿Qué le tocó? Flexores de rodilla, nombres. Flexores de rodilla, ¿cuáles son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes forman el equipo? ¿Quiénes forman ese equipo? Bíceps femoral, Ya. semitendinoso, semimembranoso. ¿Alguien más que haga flexión de rodilla? en el quinto No sé si la participación del estilo de cúbito. Ya. ¿Quién más? Bueno, Depende, pero sí, ya. El quinto ¿Quién más? es el de Depende, igual que el centro y ¿quién más? Aquí. Y tú haces un movimiento, si hay contracción, porque es pum. Depende. ¿Qué más? Es quitar la Bien, carga. sí. Tú tendrías que Ya. hacer, en vez de Bien. decir, Hay hartos ahí, ¿ya? Entre comillas, uno habla que lo más importante son los equilibriales, pero también los anteriores de la función de expresión de rodilla. Bien. espera, Dice así entonces. M3. ahí. Ahora tira Vamos. la barra. Casi bien, casi. Sí, te toca que hagas la extensión. Después, Ya, la otra, a ver. una La otra. y el M5 se va. Y eso. El problema es que compañero, a ver, vamos de nuevo acá. Ya, Ya, sí. como que se le mete la otra. No, calma. Vamos de nuevo a ver. Se tenía que hacer. Sí. Vamos de nuevo. Sí. O sea, está lo que no lo que lleva la otra. Vete. Es que como debería Ya. Oiga, ¿en serio? Sí, ¿Segura? acá ya, vaya, pero vamos, podemos una elaboración, ¿ya? Sí. A ver, en características de esta posición, de este marco, No, pero muchas veces se considera dentro de la elaboración normal, pero muchas veces uno que ocupa el bípedo. ¿Por qué? Porque llega a los 90 grados de flexión de rodilla, cualquier día. Ah, no sé. No es como apoyar la camilla, sino que como la no se lo. ¿Qué le pasa? El que es larguito. Ya, a ver, ¿qué pasa acá? Hasta aquí la fuerza de gravedad actúa sobre los 90 grados. Ayuda a la fuerza de gravedad, más que genere resistencia. ¿Se entiende? ¿O no se entiende? Ya. Bueno.
Siga. Hasta acá. Y después de aquí, el peso del segmento. Uno agarra. Y con la otra No, era. le genera resistencia. Debería tocar. ¿Ya? Bien. No sé si quiere valor completo. No sé cómo voy a encontrar. A ver. Por eso muchas veces esa posición la ocupan y otras veces la descartan por lo mismo. ¿Qué es lo que hacen? Que viene el paciente que esté aquí y lleve el talón adelante. ¿Ya? Y eso sí, durante el arco completo movimiento, es la fuerza de gravedad está presente en todo ese movimiento. En cambio acá, después de los 90, como que yo estoy diciendo esto, hasta aquí, bien, y después de eso, el peso del cemento es que me ayuda a seguir el movimiento. Misma situación ocurre acá, muchas veces. Entonces, a veces uno parte con bípedo. Cualquiera de las dos está bien, pero es para que entiendan porque muchas veces a algunos colegas no les gusta esa posición de evaluación. Y lo otro es que esta parte, o en este punto, el acostamiento del recto femoral impide el arco completo de movimiento. ¿Ya? Entonces muchas veces no se logra, no porque no tenga fuerza, sino que el acostamiento del músculo anterior es lo que compromete el arco. Bien, M4, M5. Entonces, ¿le van a hacer la 5M en vivo? ¿Habías dicho? No, que acá se puede jugar el M4, M5. Digo que la 3 Sí, el bípedo es mejor para ver el 4 y 5 acá. Sí. Ah, ya, M4 se aplica una leve resistencia. Ya. ¿Por qué ahí la resistencia? Yo no veo. ¿Lo sientes? Siento que lo dejó en el punto intermedio de la pierna, por eso que. En la de esta. Sí, hacerlo. Sí. Ya, dale. Bueno, date. Ya. ¿Dónde está el detalle? Podemos estabilizar la rodilla Ahí. y pedir al paciente que lo vamos a verlo acá. Ahí se fue como por medio, ¿no? Sí. Dale. Ah, Acá. Vean, tened cuidado ahí. A ver, lo que hace acompañar la gente mano, pero hay que ver con qué paciente nos tratamos. Colocar el pulgar muchas veces va a generar más daño a uno. Por eso muchas veces uno creo que hace carga completa. Vamos. Ya, muy bien. A ver, dale. ¿En la rodilla? Sí. Falta No, acá. Acá. Sí. No el marcador para guiar, para actualizar. ¿Qué es lo que sucede? Aquí, bueno, acá su compañero es real. Vamos a verlo de nuevo. Ya, vamos. Ya. Entonces, vamos de nuevo. Sí. Ahí tengo que regular para actualizar. Ya. Ya. Es lo que yo puedo ocupar con la mano de arriba. así Bien. te vea. El M5 se aplica con más resistencia. Ya. 1. Está así. No voy a hacer la bola. Ya. 1, 2, ya. Ya. Bien. M2. Ya. Bien. Aquí de la casa. Bueno. M2. Quiero ver que. Sí. Ya. M2. 1, 2, 3. 2. A ver, de nuevo, M2. O sea, vamos a ver acá. Ah. Hay que hacer ciertos acercamientos. En la parte clínica, ya, muchas veces lo que uno hace para categorizar M2 es dividir al paciente en esta posición y si el paciente le cuesta pero hay movimiento, lo categorizamos como M2. El paciente está en esta posición y no hace movimiento como que el paciente hace esto y le cuesta un poquito, ya. ¿Hay movimiento en la zona alta? Sí. ¿Completo? No. Entonces M2.
Si nos vamos netamente en la parte teórica, ahí lo que tenemos que poner al paciente en decúbito lateral. Cúbito lateral. Esto para ver M2. M2. Aquí ya estamos. Ya. Ah. Profe, ponemos un ejemplo. Si por ejemplo en vez de que pueda estar de vuelta su opinión y decirle que flexiona la rodilla, ¿En dónde? ¿cuál es el de su opinión? Ejemplo, en vez de que flexione la rodilla, la gravedad igual, podemos evaluar el dedo así. No, lo que pasa es que ahí van a trabajar otros puntos para. O sea, si va a estar con la cadera, pero en sí no, entonces siempre de lateral mejor. Es mejor de lateral para ganar. Ya está. Aplica nuevamente tensión de rodilla. Falta más cariños, pero bien. Ah. Falta más cariños, pero bien. La idea está, a ver, dos acercamientos acá. Uno, podemos evaluar ambas extremidades en esta posición. La que está, la extremidad inferior que está hacia arriba o la que está hacia abajo. ¿Ya? ¿Qué es lo que no se ve? Yo quito el peso y le pido al paciente que haga este movimiento. Pero la levanta y vamos, agarro. Flexiona. Ya. Lo otro es lo mismo que hicimos con las compañeras de acompañar el movimiento. Entonces lo deja acá, deje caer, deje caer. Suéltate. Tensión. Oye, suéltate. Pero Pero hay que calmarse para seguir armando contra. ¿Ah? Seguir armando contra. Entonces le pido al paciente en esta posición que haga flexión de rodilla y yo lo que tengo que hacer es acompañar el movimiento. ¿Ya? Cualquiera de las dos opciones sirve en este caso. ¿Ya? ¿Se entiende? Puedes intentar el movimiento lateral, el evaluador se dispone ipsilateral o por el frente de la región de pierna que se va a valorar, en este caso la que está por arriba, que sería la izquierda. Y la mano principal se dispone en la cara interna de la rodilla y la otra en la cara interna del tobillo. Y ahí el paciente y se le pide al paciente que haga un movimiento de presión. O la orden es que lleve el talón hacia la nalga. ¿Así o no? No. Ahí. Ya. Y te pido que lo haga. No, así lo van a pasar. Ay, le da cuatro. Ya. No, si te debe estar acá. Y eso. Y listo. Y el de abajo. El de abajo. Para aquí, sí. Pero yo me presento. En M2, sí. ¿Cómo se hace En este punto. Profe, el video. Ah, ya, el 0 y el 1. Normalmente puede ser en cualquier. La verdad es que en este punto, en la parte clínica puede ser en cualquier posición. Normalmente, cuando uno evalúa un M0 o un M1 en un paciente que literalmente no tiene movilidad, entonces muchas veces se hacen de decúbito supino. Pues es que lo que no busca. Decúbito supino. A veces también lo coloca de punto propio, le coloca mano acá y como que sí, pero no sé. Muchas veces. También queda documento. Sí. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Lo deja ligera flexión de rodilla, una mano en la parte posterior del muslo, palpando la parte más distal de los isquiotibiales y la otra en el talón o en la pierna. Y se le pide que haga, o se le muestra un movimiento y le pide que haga el mismo movimiento. Hágalo. Y si uno siente contracción, 0-1. ¿Ya? Obviamente que hay 9, así que. Hacemos bien. Mi compañera de menos uno.
Lo importante en el 0 y el 1 es motivar el movimiento. ¿Ya? Por eso, una mano parto y la otra intenta generar el movimiento. Tiene que hacer este movimiento porque muchas veces te ya mueva. ¿Para dónde? No sabe lo que tiene que hacer. Exacto. Señale y después de ahí palpar y pedir. ¿Ya? Tiene que hacer este gesto. Palpo. ¿Ya? Si no, el paciente no va a saber qué hacer. ¿Ya? ¿Duda consultas de aquí? ¿No? Bien. Último grupo, creo. Sí. O faltan. Sí, exacto. Vamos. A ver, buena pregunta. Gracias por la pregunta. A ver. En el F3, lo importante dentro de la parte práctica es cómo le enseño, cómo le doy la explicación al paciente. Puede ser de manera táctil, haga este movimiento, porque muchas veces uno dice, no, lo que tiene que hacer es este movimiento, y el paciente, ¿a dónde me voy? ¿Ya? Entonces uno le tiene que enseñar. Lo otro es visual. O se coloca en la mano y le dice, haga este movimiento y después hágalo. ¿Ya? Entonces tenemos que mandarle una información específica al paciente para ver cuál es el movimiento que se está pidiendo. ¿Ya? Por eso puede ser verbal, si es que el paciente lo entiende, o puede ser visual o al tacto. ¿Ya? Bien, ¿qué les tocó? Sí, extensión de uña. Momento. Sí, pero ya. Extensión de uña. Ya. El músculo que participan sería el extensor pulvinar. Del. Del carpo. Ya. ¿Y qué más? Extensor radial corto del carpo y extensor radial largo del carpo. Ya. Son biarticulares que pasan por la articulación húmero cubital y húmero radial. ¿Y algo más? Radio cubital proximal. ¿Algo más? Así. Gracias, sino que, a ver, casi todos los músculos que van desde el brazo hacia la muñeca y mano no son bi, son multi. O sea, uno hace como que muchas veces uno dice bi porque sí, la mayoría de los músculos grandes pasan por tienden a pasar por dos articulaciones, pero el mano y el tobillo pasan por un montón de articulaciones, entonces por eso muchas veces los libros no dicen bi, dicen multiarticular, porque es más de uno. En este caso, estos músculos pasan por más de dos o tres, ¿ya? Pero sí, Serían multiarticulares, ¿ya? De hecho, exacto. De hecho, acá, dentro de los músculos primarios para hacer la extensión de muñeca, no hay ningún mono. Todos son multiarticulares. Bien. M3. se le pide al paciente que haga Posición del paciente. puede ser en bípedo o parado. Ya. Posición del segmento. El segmento tiene que estar puede sobre una camilla. Ya. ¿Qué cosa? La terraza. Ya. ¿En qué posición? Usted me preguntó recién. Sí, Por eso, ¿en qué posición? Pronación de mañana. Antebrazo. Ya. Bien. Entonces se le pide que haga una ejercicio simplemente y si vence la gravedad y hace el movimiento completo sería Ya. ¿Cuál es la diferencia entre el que tenga los dedos semiflexionados y que tenga los dedos extendidos? No, yo le pregunto. Ya. Ok. ¿Cuál diferencia hay entre pedirle al paciente esto y pedirle al paciente esto? la vez repugnante en mayor ¿En cuál? bueno, si es así si tiene los dedos extendidos ¿Es mayor o no? es menor Ya. que cuando tiene los dedos ¿Por qué? flexionados. ¿Cómo llegó a esa deducción?
deducciones. ¿Por qué se le ocurrió? Esto es lo que me va a perder en los prácticos, es que no hago el práctico positivo. Así que voy a apuntar al tema. Me lo preguntaron por algunos alumnos que van a estar en el cuarto o quinto. Profe, estudioso. Como que, Profe, ¿cuáles serán los tipos de músculos que estás trabajando ahí? ¿como cuáles? Por la activación de los extensores de los dedos. A ver. ¿Quieres? Ya. Y al cerrar el puño se activan los flexores de mano. Ya, ahora sí. Calma. Lo que dice el compañero está bien. Lo que a mí me interesa como profe o como docente, ¿verdad? Específico, es por qué llegó a esa reducción. Como que fue chipazo, o porque se lo ocurrió, o lo leí por ahí, pero no lo entendió, pero no importa porque tiene que pegar siempre. Está muy chido. A ver, si yo lo hago con extensión de los dedos, tiendo a estirar los músculos flexores. Y si los músculos flexores están más cortos, y si los dejo en ligera flexión, le quito tensión a los flexores. Entonces me permite más rango de movimiento. Entonces se siente la tensión. Sí, cuando uno está incluso cuando uno tiene una sobrecarga de la mano y trata de extender, como que se me recoge. Profe, miren, no puede hacerlo. Miren, No, miren. Va a hacerlo, miren. Llegate nomás y empieza a ¿puedo gritar. hacer esto? No. Estoy callado. Te caíste cuando Bien. No, yo estoy muy Mira acá. Entonces, lo normal, lo ideal es que estén la flexión de los dedos para evitar la tensión de los músculos flexores. Ya. M4 y M5. M4 y M5. Se le hace una. ¿Misma posición? Podría ser la misma función o. Ya. O hay que hacer una pequeña carga. Pondría el movimiento en la cara dorsal de la mano. Aquí me lo lectura. De la cara. De la mano. ¿Qué parte de los dedos? Ya. La diáfisis. De la orbital. ¿Ya? En la cabeza. En la que está ahí. Sí. En la parte más distal. Ya. ¿Ya? A ver. Si la hace una resistencia, se le pide que haga el movimiento. Ya. Primero una resistencia moderada Y después una una resistencia más. Ya, bien. Ahí vamos a cualquier un poquito, pero sí, ya. Está la idea, bien. M2. El M2 era quitarle la gravedad, que ahora se le pediría al paciente en la misma posición, pero en vez de el brazo con pronación, posición neutra, delante del brazo. Ya. Y se le pediría que hiciera el mismo movimiento de extensión de la muñeca. En este caso, ahora sí me por favor. En la extensión, que sería. Ah, ya. Bien. Y M0 y M1. Ya, en el M0 y M1 era posición de rotación de antebrazo y había que el quinto metatarsiano. ¿Me estás haciendo? En la apófisis medio del tobillo, la parte más distal. También falta el tercer metatarsiano y la cara posterior de la muñeca también en el segundo. Esa información dónde la sacaron. Daniels. Ahí se deschaveta un poquito Daniels. ¿Por qué? Porque sí, ahí creo que voy a palpar tendones, más que vientre muscular. Normalmente lo ideal es palpar hacia el dorso del antebrazo porque ahí yo voy a sentir la contracción de los vientres, más que en esos puntos porque ahí es donde va a sentir, va a sentir cosas, sí, pero más que todo tendones, pero es muy complejo. Exacto, donde están los vientres. Sí. Ya. Bien, a ver, detalles. El
en general lo que presentaron sus compañeros está relativamente bien. El único detalle es con las M4 y M5. ¿Por qué? Porque muchas veces si yo le pido al paciente esto, empuje, siga empujando, siga empujando, siga empujando. Sí, entonces la idea es estabilizar. Lo ideal es la resistencia, colocarlo en la cabeza de los metacarpianos y estabilizar acá. Entonces el video paciente, incluso por eso mismo se le enseña, solamente tiene que hacer esto, no tiene que empujar con esto, y yo estabilizar acá y después por eso vamos. Eso es, descansé. De hecho, ella tiene que hacer esto, tiene que extender para compensar. Por eso muchas veces igual uno que lo que hace, estabilizamos, vamos de nuevo. Descansa. Ya. De hecho, no es implicancia de la evaluación en sí, pero deberían aplicar lo que es acá. Cargo en la cabeza del segundo es porque estoy evaluando al extensor radial largo en cargo. Cargo en la cabeza del tercero, radial corto. Cargo en la cabeza del quinto al extensor cubital. Por favor. Vamos. Acá vamos a probar bien el tema. Vamos a ver. Como nos enfrentamos a músculos que son multiarticulares, ¿cómo hacemos la diferencia entre unos y otros? La única diferencia, o lo único que se puede hacer acá es ver dónde voy a aplicar la carga. Músculos que hacen extensión de muñeca o los motores primarios o los principales son extensor radial largo del carpo, radial corto y extensor cubital del carpo. Y por lo mismo tenemos que enclavarnos en las inserciones. Si yo quiero evaluar al extensor radial largo, me cargo en la cara dorsal de la cabeza del segundo metacarpiano. Si es el hermano menor, extensor radial corto, cara dorsal de la cabeza del tercer metacarpiano. Si quiero evaluar al extensor cubital del carpo, cabeza del quinto. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí. Para poder valorar y para ver dónde está la falta de fuerza muscular. ¿Ya? Bien. Maravilloso. Bien. Por eso. Bueno, la señora más feliz. Vamos rápidamente acá. ¿Qué me queda? Ah, ya. Vamos a dividir en dos grupos de 4. ¿Ustedes? ¿Ya? Bien. Entonces, toca aquí. Extensión de hombro. Ya. Aquí. No, bien. Y acá. Vamos a torturarlo de nuevo. Rotaciones de cadera. Rotación interna. Sí, interna. Vamos. Rápidamente, lo mismo. Del 5 al 0. Para cerrar la batalla. Vamos. Después del día de ayer, hace rato que no dudaba de mi nivel de docencia. Ya. Lo bueno es que ya estaba hace bien. Aunque a mí me estresa trabajar con criterios por lo mismo. Me estresa, pero no tanto por ellos, porque al final como que siento que todavía me faltan habilidades pedagógicas como para atraer a ese sector demográfico, así como cuando uno habla de redes sociales y cosas. Me cuesta mucho con los niños, como que no estoy
no me gusta trabajar. De hecho, vi pediatría, el área de pediatría, no soy bueno, sé que no tengo habilidades para eso. Aunque igual no, me estreso. Bien. Vamos a ver acá. Rotación interna, ¿cierto? Interna, ya. Nuevamente, ¿con qué me partimos? Con el M3. ¿Cómo se llama? ¿De pie? ¿Se deben terminando el público? Allá. Voy a marcar punto interno. Vamos a hacer esto. Bien. Bien, hagan ese movimiento. M3. Listo. ¿Dónde está el detalle? ¿Por qué me gusta hablar primero de articular más que de muscular? Un ejemplo. Yo. Voy a dar vergüenza acá. Háganlo usted primero. ¿Ven, cierto? Yo hasta ahí no me checo. Por eso mismo. Pero a ver. Pero no está el detalle. Esto es al movimiento activo. Ustedes no saben si es que de manera pasiva tengo más o menos rango que esto. Por eso cuando uno va a evaluar muchas veces la fuerza muscular, ¿qué es lo que hace primero? Ya, ¿cuánto tenemos? Ya, hágalo. Porque muchas veces el movimiento activo es menos que el rango completo. Pero si es que está dentro de lo que uno puede considerar como normal, estamos bien. M3 lo supera, sí. Y ahí me va a empujar a un movimiento, empuje, ¿verdad? Empuje, lo que está pasando en los lados. ¿Ya? Entonces, ya que tenemos un M4 empezando con esto, paciente sedente, con las piernas colgando por fuera de la camilla, el evaluador se dispone equilateral a la región de rodilla y de pierna del lado que se va a valorar, en este caso el izquierdo. Una mano estabiliza la rodilla y la otra mano se pone en la cara lateral del tobillo. ¿Ya? Cuando hace eso, ya hace rotación, sí, pero si la persona le duele la rodilla, ¿en compensa? Ya, ahí es donde, buena pregunta, pero eso es clínica. Bien. Cuando hay dolor, ¿dónde está el detalle? Normalmente lo único que uno le puede hacer es ver hasta dónde puedo tolerar según dolor. Y ahí es donde, a ver, esto no lo he hablado porque al final lo quería cerrar en clases. Hay una escala de Daniels más modificada que te habla de los signos. Es como que 3 más, 3 menos. Y es como que ya, entonces, ¿en qué punto? Ya no tiene un 4 más, no tiene un 4 menos. Entonces, entre el 4 y el 3 hay 6 signos. 3 positivos, 3 del 3 positivo y 3 del 4 negativo. Entonces, ¿cómo categorizamos? Porque es muy enredado hacer eso. Es por lo que uno va observando. Muchas veces uno, en vez de colocar estos signos, uno dice, vamos de nuevo, empuje, ya, ahí nomás. Tiene buena fuerza, pero no completa el arco movimiento porque refiere dolor. Y ahí es donde se va describiendo más Daniels. Más que colocar signos, es describir lo que pasó cuando yo valé con Daniels. No sé, eso también aplicaría si, por ejemplo, trato de compensar. También, paciente compensa y todo eso. ¿Ya? También funciona. Muchas veces la compensación que hace ella no interviene tanto en el proceso. ¿No? Cuando uno dice que está compensando como tal. Cuando se inclina. Exacto, porque al final lo que está haciendo es un contrapeso con la otra Yo pierna. creo que eso más de cerebro, es hacer fuerza en sí. Entonces, ahí cuando uno quiere evaluar bien, a uno le olvida el colega, si que tiene el lápiz y tiene otro colega al lado, estabilizar el tronco. Bien. Hicimos M4, M5 y M3. ¿Ya? ¿Qué pasa con el M2, M1 y M0? ¿Ya? Aquí de ahí vamos a ver el M2, M0 y M1. ¿De poquito subió? ¿Ya? Aquí el libro propone lo siguiente. ¿Ya? Estoy evaluando qué cosa, la rotación interna. En este punto, la rodilla se tendría que ir hacia adentro. Entonces, ¿qué es lo que propone el libro? Ahí y ver si es que logra hacer esto o no. ¿Ya? Si lo logra hacer, podríamos catalogarlo como M2. Si no, ahí es donde uno tiene que ver qué es lo que puede lograr. ¿Dónde está el problema? Rotadores internos de cadera. No, internos. Esos son los externos. Rotadores internos de cadera. Durador. Ya, uno. Arriba del fondo. ¿Quién más? Parte del glúteo medio, pero las fibras más anteriores. ¿Y el tensor? El tensor de la fascia también. Ya, son muy pocos. ¿Dónde está el detalle?
Tengo que ubicar acá y acá. Ir a ubicar al obturador, no, porque eso es una zona demasiado legal. ¿Ya? Entonces lo único que me queda es espina ilíaca, palpar acá y ver si puede o no sentir la contracción. No hay mucho más que hacer. Sí, aquí en este, siéntese nomás, vamos a mirar un poquito. ¿Dónde está el detalle? Permítame un poquito esto, no se lo veo. Si yo quiero evaluar según gravedad, según cómo hizo en el hombro, hay algunos que proponen lo siguiente. ¿Dónde está este trapo? ¿Y qué le digo al paciente? Que yo empiezo. Exacto. Ya, también sirve. Evaluando M. M2. M2. Ya, pero. Creo que hay que me estaría acompañando un movimiento sería. Es el deslizamiento con la superficie. O incluso uno lo puede colocar acá. No se preocupe. Y Y agarrar el paciente, el evaluador le. Y así es. Y, exacto. Le guía y le acompaña muy bien. ¿Se entiende? Sí. ¿Ya? A ver, yo. Dos cosas. O tres, creo que dos. O le hacen amén al libro, ningún problema. Pero igual tienen que readecuarse con respecto a si esto es acaso clínico o cómo está el paciente. ¿Ya? Y ahí es donde empieza el razonamiento clínico. Como que si yo soy capaz de entender que el paciente le duele mucho y tengo que hacer una evaluación no tan invasiva o ver qué tipo de evaluación categorizo, perfecto. Si veo que el paciente tiene un dolor bajo y se ve que tiene alta capacidad funcional, entonces voy con un M3 hacia arriba. Ningún problema. Ese es lo otro. Pero también va de la mano con que yo le puedo hacer también al libro o incluso pasa de que se pueden inventar cosas. Eso no está instaurado, lo que les mostré yo, pero muchos colegas yo lo aplican porque, sí, en M tengo que utilizar solamente. Y me sirve. Entonces, mientras se respeten los criterios, M5, máxima fuerza, M4, fuerza intermedia, M3, solamente contra la fuerza de gravedad, M2, quitando la fuerza de gravedad, M0 y M1, solamente la contracción. El paciente incluso puede estar acá sentado y permiso. Y le pido que haga esto. Y si yo sé que no va a mover porque tiene debilidad, también me sirve. No está en el libro, pero como yo sé que estoy evaluando el movimiento y estoy palpando, sé que me estoy metiendo entre M0 y M1. ¿Ya? Por eso, mientras tengan esa habilidad y ese criterio para poder modificar y aplicar las cosas en una persona real, les va a ir bien. ¿Ya? Por eso no necesito que sepan tanto, pero sí lo que necesito es que recuerden dónde van los músculos, recuerden dónde van las cosas, todo eso. El otro grupo, muchas gracias, señorita. Vamos. Músculo, ahora ya hablamos de los músculos. Así que no, Extensión de. ahora sí, lo voy a preguntar directo. Extensión de hombro, músculo. Dos anchos, ¿ya? ¿Qué más? El tobillo posterior. ¿Qué más? El grado 9. Bien. M3. Interestación. Ya. La de. Y que haga la extensión de. Vamos. Realiza. ¿Qué hay que tener presente acá? ¿Qué hay que tener presente acá? ¿Se puede estabilizar? Bien. ¿Qué estabilizamos? El hombro. ¿Qué parte del hombro? Ya, ¿para qué? Para la compensación. ¿Cómo cuáles? Con la dice. Ya. Acá hay varias compensaciones. Uno, que el paciente aumente la repercusión de hombro o que aumente la distribución de conducción. Muchas veces el paciente, como tiene cortado, como que. Ya. El otro, cuando sabe que le cuesta, saca pecho. Al final no hace extensión, sino que lo que hace es como llevar el hombro en repercusión. Ya, bien. M4 y M5. Te van a hacer la. Entonces, estabilizaríamos y el otro vaya. ¿De dónde salí? O sea, la parte, disculpe, profe, la parte más distal del número Ya. y la otra mano la vamos a poner en la región del hombro. Me falta alguien ahí en la extensión de hombro. La porción lateral del tríceps. Y ahí es donde yo me meto muchas veces con el antebrazo para ese músculo. Ya, en general uno coloca, ¿en dónde coloca la resistencia? En el codo. ¿Qué parte del codo? En el doble cráneo. Ya. Porque ahí sí o sí estoy tomando todos los músculos. Todos los músculos. Sí. Ya. Y se le pide al paciente que haga la extensión. Bien.
Ya. Y ahí solamente cambio la cantidad de carga. de carga. Ya. Ya. Para medir M2, Ya. se le pide al paciente de cuidado plano. Ya. Bien. ¿Cubo lateral o cubo plano? De cuidado plano. Ya. Y se le pide al paciente que levante el brazo. ¿Por qué de cubo plano? O sea, nos guiamos por el libro no se puede hacer. Bueno, ahí se me cuadra porque son leyes el mismo. Incluso, o sea, nosotros por descarte pensábamos hacerlo de cuidado lateral. Sí, yo me acuerdo de lateral. ¿Y cómo tú te libro? Yo te digo. Hay otro libro, pero es muy engorroso, que está en inglés, el clan de no sé cuánto. Y ahí se le pedía. Ahí los gringos inventaron un montón de artilugios, de hecho colocan una mesa adaptada acá, donde tiene como una mesita como esa de noche, y le colocan acá y le colocan el tablet, como que ya, sí, pero no quiero gastar tanta plata en el artilugio, claro. Pero sí, esta sería una posición ideal de siguiendo los criterios. ¿Quito la fuerza de gravedad acá? Sí. Entonces, lo único que tengo que hacer es indicar la clasificación a este momento y yo acompañar. Vamos, guiar. Vamos, sigue. Acá en este punto tengo que quitar lo siguiente. Pierna. La idea de eso es que lo que hay que hacer, vamos, haga lo que pueda, y ahí. ¿Dudas, consultas? Bien. ¿Y cerebro? Sí, por favor. Mucho más sencillo. Mucho así. La pregunta es, o sea, no, la directriz acá es la siguiente. Sea práctico o sea prueba. Si les toca definir en algún momento 0 y 1, aparte la dificultad, sí que se puede decir así, es detallar dónde van a colocar los dedos. Porque el 0 y 1 tienen que palpar. Cuando se encuentra el libro. Por eso mismo que parte. Y ahí volvemos a la unidad de superficie. ¿Dónde coloco la mano? Por ejemplo, acá Por ejemplo, antes de. Ahí me tocó rotación externa de hombro, ¿cierto? de cadera. En el comienzo, no sí. Ya, entonces la pregunta es: ¿dónde se coloca la mano? En la cara posterior del hombro, hacia el borde de la espina ilíaca y sacar el hombro posterior. Inmediatamente por debajo, porque por ahí pasan los músculos rotadores externos del hombro. En este punto. Lo mismo acá. ¿A qué palpé para el M0Y1? ¿El glúteo y qué más? Ya, ¿dónde tuvo que colocar los dedos? Por debajo de la línea de canto superior y por lateral. Entonces ahí, eso es lo que es la dificultad que tiene M0Y1 para lo que es la evaluación para ustedes. ¿Dónde voy a colocar el dedo? Ya. Porque es menos engorroso hacer la evaluación M4 y M5 porque cambia. Pero M0 y M1, entre comillas, es fácil porque me dicen, no tengo que palpar, sí, pero para yo saber dónde están palpando, dónde colocar el dedo, ¿dónde es? Consulta. La palabra de muscular y articulación de la va a incluir cabeza igual. No sé. Hasta el momento creo que no, pero es que a veces, a ver, ¿qué es lo que pasa? Es que con muscular y articular me faltan movimientos, procedimientos no es tanto, pero me faltan movimientos, pero lo más probable es que no. Que no incluya cuello en el práctico. ¿Cuello? Sí. Ah, pero es que cuello. No lo sé. Es que ahí me faltan, de hecho iba a poner más pruebas, pero ya vamos a ver clase cuello. Pero normalmente no, creo que por las evaluaciones que tenemos, no creo que me metan cabeza cuello. De manera indirecta sí, porque por ejemplo puedo evaluar o pedir evaluar elevación o depresión de hombro. En la elevación de hombro está implícito el trapecio. Y ahí sí, no preguntar hacia el cuello, sino que hay músculos que tengo que ir a buscar el cuello. Pero no que rotaciones de cuello, inclinación y extensión, eso no. Ah, ya, pero nada más que. Exacto, de manera indirecta podría acercarme, pero no movimiento específico del cuello, no. Ya.
Bien, en este caso me toca M0 y M1. Flexo, ¿qué le pedí? Extensión de hombro. ¿Dónde coloco la mano? En la tensión de hombro, del tallo posterior, ¿Eh? por la parte posterior del hombro, pero así específicamente no se ve. ¿Dónde coloco? Aquí me voy a marcar. Del posterior del hombro. Aquí marco. El superior del hombro. En la parte dorsal del hombro. ¿Dónde voy a guardar? La tensión de hombro. Ah, listo, entendido. Hizo trabajo. Debajo del acromion por posterior, ¿cierto? Sí. Cara posterior de la parrilla costal. Porque hay quien pasa. Dorsal ancho. Y cierra el no Redondo mayor. Hueco axilar. Hacia posterior. Cercano al borde lateral de la estópula. Entonces, ¿tengo para meter mano por ahí? Sí. más palabras. Con más palabras. Más palabras. Pregunta abierta. Tríceps también. Si quieren evaluar tríceps, obviamente que igual. El hueco axilar sí, pero hacia lateral en dirección hacia el húmero. ¿Ya? Entonces tenemos para. Por eso, el M0 y el M1, algunos lo ven entre comillas como que, no, si solamente lo tiene que evaluar, sí, pero ¿dónde te coloco la mano? ¿Ya? Si les pasa eso en el caso clínico, tienen que detallar esa parte. Al final, igual el caso clínico va a ser parecido a lo que hicimos ahora. Sí. En el sentido, por ejemplo, como te dice, como, ¿dónde, la zona donde va a golpear para poder ser mesero? Sí. Si es que elige el M0. Si es que el paciente es para M0. Ok. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí. ¿Ya? Espero que sigan repasando. Y eso es lo que. Eso es lo único. Eso es lo Tenemos que, por ejemplo, si sale que el paciente, no sé, puede levantar un poco el brazo o lo que sea, y uno empieza ya con M3, porque sí puede mover, eso nomás, y le tendría que. Aquí lo que pasa es que aquí. A ver. 3. Me quedan minutitos. Fíjate. A ver, mejor de las ideas. Ya. Entonces, recapitulando. A modo general, me faltó hacer más preguntas en el práctico, por eso tengo que ver cómo regularizo bien las notas para que representen el desempeño real y no inflar o desinflar la nota. ¿Ya? Ahora, tengo que decidir bien cómo hacer el práctico. Lo ideal es volver al práctico 1. Preguntar. ¿Es más complejo? Sí. ¿Ya? Pero de guía. Y el tiempo también, no tengo tanto, me gustaría tener tanto tiempo, pero ustedes vieron que yo me paso y estoy un buen rato ahí absorbiendo la recuperación de gordo, no puedo tener últimas cosas de gordura. Pero no. Me gusta este práctico que se hace así porque uno es más rápido, pero ¿dónde está el detalle? Tengo que agregar preguntas críticas que no las agregué en este práctico. ¿Qué quiere decir esto? De justificar por qué eligió eso. ¿Cuál fue el raciocinio que tuvo? Como para decir, ya elegí M2 porque el paciente refiere de que no hay mucho movimiento, que pasó mucho tiempo movilizado, que hay una disminución del trofismo, no, que el paciente tiene un M4 porque el paciente ya está en la mitad de la sesión, en su séptima sesión, el dolor es bajo, se ve que, o según lo que sale en el caso clínico, hay un buen rango de movimiento, o dice que la actividad de la vida diaria ya no le duele mucho, entonces, ya, es para un M3 hacia arriba o un M4. Entonces, eso sería como pregunta crítica dentro de esta próxima evaluación. ¿Ya? Entonces, si yo agrego esta pregunta, igual tendría que agregar por lo menos un minuto más
puedan escribir, lo cual no es que esté malo. De hecho, me sobró, entre comillas, buen tiempo para poder realizar ese tipo de preguntas en este tipo de prácticas. Pero por eso, me gustaría hacerlo de manera individual, sí, pero más me gustaría hacerlo de manera como caso clínico para ver su razonamiento clínico, pero ahora sí preguntarlo y evaluarlo, como que, ¿por qué dijeron eso? ¿Ya? Porque muchos de ustedes veo de que practicaron y repasaron y así hicieron relativamente bien las técnicas, pero no es acorde al paciente, no relacionaron con el paciente. Entonces, como que no quiero que un futuro colega salga así. Una materia de relaciones. Sí. Entonces, esa es la idea. ¿Ya? Por eso, yo espero mantenerme, pero voy a tener que ver qué preguntas críticas hago para que valga la pena el caso clínico y valga la pena la nota y valga la pena el esfuerzo de ustedes. ¿Ya? Porque por lo menos ya ahora con lo bueno de este detalle es que ya estamos enfocándonos en cómo pensar. ¿Hay un programa de relaciones clínicas? Sí. No lo ponen antes y salen Pues sí. No sé. No, de hecho, yo estoy en parte del razonamiento clínico, pero en vez de ponerlo antes. es que tenemos que hablar del razonamiento clínico en esta rama y después del otro, pero el otro ramo, el razonamiento es global. Es como que evaluación y tratamiento. ¿Y por qué lo hago? ¿Ya? Así que eso, chiquillos. Bien, ¿alguna duda, consulta hasta aquí? ¿No? Recordar coniómetros para la próxima semana. ¿Ya? Y muchas gracias. Nos vemos, chicos. Y bueno, hacemos así todo.